Derecho Internacional Público, parte especial. Organización de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la mayoría de los 51 Estados miembros signatarios del documento fundacional de la organización, la cual es la Carta de la ONU, la ratificaran. En la actualidad son 193 los Estados miembros de las Naciones Unidas que están representados en el órgano deliberante, la Asamblea General. Tanto la bandera como el emblema de las Naciones Unidas, que es parte del diseño de la bandera, se han convertido en los símbolos más familiares de la organización a medida que esto ha desarrollado su trabajo en el mundo. Tienen el efecto práctico de identificar a las Naciones Unidas ante las partes implicadas en un conflicto o en una crisis. También son símbolos con una aspiración, ya que apelan a las esperanzas y los sueños por la paz y la unidad de las personas en todo el mundo. Debido a las facultades que le confiere la Carta y su singular carácter internacional, las Naciones Unidas pueden tomar medidas sobre los problemas que enfrenta la humanidad en el siglo XXI, como lo son la paz, la seguridad, el cambio climático, el desarrollo sostenible, los derechos humanos, el desarme, el terrorismo, las emergencias humanitarias y de salud, la igualdad de género, la gobernanza, la producción de alimentos y muchos más. La Organización de las Naciones Unidas cuenta con 5 objetivos principales. El primero de ellos es mantener la paz y la seguridad internacionales. Esto porque después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas empezaron su labor en 1945 con una prioridad: mantener la paz y la seguridad internacionales. Con este objetivo, la organización intenta prevenir los conflictos y poner de acuerdo a las partes implicadas. Lograr la paz exige crear no solo las condiciones propicias para que ésta anide, sino para que se mantenga. El Consejo de Seguridad es el máximo responsable de la paz y la seguridad internacionales. La Asamblea General y el Secretario General, junto con otras oficinas y órganos de la ONU, también desarrollan un papel importante en esta tarea. El segundo de los objetivos es proteger los derechos humanos. El término derechos humanos se menciona 7 veces en la Carta Fundacional de la ONU, por lo que su promoción y protección son objetivos fundamentales y principios rectores de la organización. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos los situó en el terreno del derecho internacional. Desde entonces, la organización ha protegido diligentemente los derechos humanos mediante instrumentos legales y actividades en el terreno. Entregar ayuda humanitaria. La primera vez que la ONU participó en una reconstrucción tras un conflicto fue en Europa tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la comunidad internacional confía en la organización la coordinación de las operaciones de socorro frente a los desastres naturales o provocados por el ser humano, en las zonas donde la capacidad de las autoridades locales no es suficiente para hacer frente a la situación. Algunos ejemplos de cómo esto se ha aplicado a través de la historia los podremos ver más adelante en este video. El cuarto objetivo es promover el desarrollo sostenible. Durante la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible, que se celebró en septiembre de 2015, se adoptó la Agenda para el Desarrollo Sostenible, lo que refleja la creciente comprensión de los Estados miembros de que un modelo de desarrollo sostenible para esta y las generaciones futuras ofrece el mejor camino a seguir para reducir la pobreza y mejorar la vida de las personas en todo el mundo. Al mismo tiempo, el cambio climático comenzó a tener un impacto profundo en la conciencia de la humanidad, cosa que no se tenía antes. El cambio climático está afectando a todos los países de todos los continentes, está alterando las economías nacionales y afectando a distintas vidas. Los sistemas meteorológicos están cambiando, los niveles del mar están subiendo y los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos. La construcción de una economía global más sostenible ayudará a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Por lo tanto, es de vital importancia que la comunidad internacional cumpla con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y también los objetivos de reducir las emisiones establecidas en el Acuerdo de París de 2015. El desarrollo sostenible y la acción climática están vinculados y ambos son vitales para el bienestar presente y futuro de la humanidad. El último de los objetivos, pero no por ello menos importante, es el de defender el derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas en su preámbulo marcó un objetivo, el cual dice:
Crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. Desde entonces, el desarrollo del derecho internacional y el respeto por el mismo han sido elementos claves del trabajo de la organización. Dicho trabajo se lleva a cabo a través de cortes, tribunales, tratados multilaterales, así como a través del Consejo de Seguridad, que puede aprobar misiones de mantenimiento de la paz, imponer sanciones o, si lo considera necesario, autorizar el uso de la fuerza cuando exista una amenaza contra la paz y la seguridad internacionales. La Carta de las Naciones Unidas, considerada un tratado internacional, le otorga estos poderes. Como tal, es un instrumento de derecho internacional y es vinculante para los Estados miembros de la ONU. La Carta de las Naciones Unidas recoge los principios de las relaciones internacionales, desde la igualdad soberana de los Estados hasta la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, lo cual puede que sea una de las pocas cosas deteniéndonos de la siguiente guerra mundial. La Organización de las Naciones Unidas cuenta con 6 órganos principales. El primero de ellos es la Asamblea General. Cada uno de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas es un miembro de esta asamblea. Los Estados son admitidos como miembro de las Naciones Unidas por una decisión de la Asamblea General, a recomendación del Consejo de Seguridad. Este Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad principal, según lo estipulado en la Carta de las Naciones Unidas, de mantener la paz y seguridad internacionales. Cuenta con 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes y 10 no lo son. Cada uno tiene un voto, aunque los 5 permanentes cuentan con el poder del veto. El Consejo Económico y Social, que es el siguiente órgano de la ONU, es el encargado de tratar los asuntos económicos, sociales y medioambientales mediante la revisión de las políticas que se adaptan, su coordinación y la creación de recomendaciones. El Consejo de Administración Fiduciaria, que se estableció en 1945, tenía como misión la de supervisar internacional a los 11 territorios fideicomisados puestos bajo la administración de 7 Estados miembros y asegurar que se les preparaba para la autonomía y la independencia. Sin embargo, en 1994 todos los territorios fideicometidos habían obtenido la autonomía y la independencia, por lo que el Consejo de Administración Fiduciaria suspendió sus operaciones el 1 de noviembre de ese año. Por otro lado, la Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Su sede está en el Palacio de la Paz en La Haya, en los Países Bajos. Es el único de los 6 órganos principales de la organización que no se encuentra en Nueva York. Su función es resolver, de acuerdo con la legislación internacional, las disputas legales presentadas ante ella por los distintos estados y emitir dictámenes consultivos acerca de las cuestiones legales que los órganos autorizados y las agencias especiales le planteen. Por último, tenemos a la Secretaría, que está encabezada por el Secretario General y lo conforman decenas de miles de miembros de personal internacional que trabajan en distintas estaciones de destino por todo el mundo, realizando a diario el trabajo estipulado por la Asamblea General y los otros órganos principales. Pasando ahora a un poco de la historia de las Naciones Unidas, el 12 de junio de 1941, los representantes de 14 países aliados se reúnen en el Palacio de St. James en Londres y firman esta declaración con la que se proponían a trabajar juntos y con los demás pueblos libres, en la guerra y en la paz. Se trataba del primer paso para la creación de las Naciones Unidas. El 14 de agosto de 1941, el presidente de Estados Unidos en ese momento, que era Roosevelt, y el primer ministro del Reino Unido, que era Winston Churchill, propusieron una serie de principios para la colaboración internacional con el objetivo de mantener la paz y la seguridad mundial. El documento firmado se conoce como la Carta del Atlántico. De 1943, en una declaración firmada en Moscú el 30 de octubre, los gobiernos de la Unión Soviética, el Reino Unido, Estados Unidos y China expresan su deseo de que se cree cuanto antes una organización internacional para mantener la paz y la seguridad mundial. El 11 de febrero de 1945, tras las reuniones de Yalta, el presidente estadounidense Roosevelt, el primer ministro inglés Churchill y el primer ministro soviético Stalin manifiestan su determinación a establecer una organización general internacional para mantener la paz y la seguridad. Fue el 25 de abril de 1945, cuando los delegados procedentes de 50 naciones se dan cita en San Francisco para asistir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional.
Los representantes redactan una carta con 111 artículos que se aprueba por unanimidad el 25 de junio de ese año en la Casa de la Ópera de San Francisco. Al día siguiente, los delegados la firman en el auditorio del edificio conmemorativo de los veteranos. No fue hasta el 24 de octubre de 1945 que se crean las Naciones Unidas mediante la ratificación de la Carta por parte de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad y la mayoría de otros firmantes. Tras esta ratificación es que la Carta entra en vigor. La primera Asamblea General se celebra en el Central Hall en Westminster, en Londres, y participan 51 naciones entonces representadas, conformando estas las primeras 51 naciones de la Organización de las Naciones Unidas. A través de la historia, en estos casi 76 años con los que cuenta la organización, han ocurrido muchas cosas relevantes de las cuales nos podríamos llevar horas hablando. Sin embargo, a continuación serán algunos de los hitos en la historia con los que cuenta. El 24 de enero de 1946, la Asamblea General adopta su primera resolución que trata principalmente los usos pacíficos de la energía atómica y la eliminación de las armas atómicas, así como de otras armas de destrucción masiva, todo tomando en cuenta que venían saliendo de la Segunda Guerra Mundial. En 1948, la Asamblea General adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos en París. Su texto se compone en menos de 2 años y en un tiempo en que el mundo estaba dividido en 2 bloques, el este y el oeste. Es por ello que cada 10 de diciembre se conmemora este hecho histórico. Para este punto, y aunque la Declaración de Ginebra de 1924 ya reafirmaba la existencia de derechos específicos para la infancia, fue en 1959 que se proclamó el mayor consenso internacional sobre los principios fundamentales de los derechos de los niños, todo gracias a la ONU. El 30 de septiembre de 1960 se incorporan a las Naciones Unidas 17 nuevos estados independientes, 16 de los cuales eran naciones de África. Es el año en que más estados pasan a formar parte de las Naciones Unidas. Por otro lado, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial entra en vigor el 4 de enero de 1969. Del 19 de junio al 2 de julio de 1975, y con motivo del Año Internacional de la Mujer, se celebra en México la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer. En esta conferencia se idea un plan de acción para promover el adelanto de la mujer y el respeto de sus derechos. Se abre la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para su firma y es ratificada por 117 estados y 2 entidades, lo que constituye el mayor número de firmas recogidas en un tratado en su primer día. Esto ocurrió el 10 de diciembre de 1982. Esta convención establece reglas para determinar la jurisdicción marítima nacional, la navegación en alta mar, los derechos y deberes de los estados costeros y otros estados, la obligación de proteger y preservar el medio ambiente marítimo, la cooperación de la conducción de investigaciones marítimas y la preservación de recursos biológicos. El secretario general Javier Pérez de Cuellar establece una oficina de las Naciones Unidas para las operaciones de emergencia en África, con el objetivo de ayudar a coordinar los esfuerzos de socorro contra el hambre, el 18 de diciembre de 1984. En 1987, los esfuerzos de la ONU Medio Ambiente tienen como resultado la firma del Tratado para la Protección de la Capa de Ozono, conocido como el Protocolo de Montreal. Este protocolo fue concebido para reducir la producción y el consumo de sustancias que agotan el ozono. Se firma para proteger la frágil capa de ozono de la Tierra y entra en vigor posteriormente en 1989. Del 5 de septiembre de 1995 al 14 de septiembre del mismo año, para continuar con los esfuerzos internacionales dirigidos a mejorar la situación de la mujer en el mundo, se organiza en Beijing la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer, que da como resultado la aprobación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing. El 31 de octubre del 2011 fue el día en que la población mundial alcanza los 7.000 millones de personas. En cuanto a hitos más recientes, el director general de la Organización Mundial de la Salud, la OMS,
declara el brote del nuevo coronavirus que aparece por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre del 2019. Esto se trata de una emergencia de salud pública de carácter internacional. En respuesta, el secretario general de la ONU pide un alto al fuego global, lanza un plan de respuesta humanitaria global y trabaja con el sistema de la ONU para desarrollar la respuesta integral de las Naciones Unidas al COVID-19, con el objetivo de salvar vidas, proteger a las sociedades y recuperarse mejor. El desarrollo de este acontecimiento aún está por verse, pero por el momento la ONU está haciendo todo lo que está en sus manos para mejorar la situación. Eso sería todo por ahora acerca de la Organización de las Naciones Unidas. Muchas gracias por su atención.